Emilio Campo, el principal asesor de Milei en cuanto a la dolarización, fue a lo de Feynman y la rompió toda. Para Milei. No me gustaría adjudicarme. Hay muchos economistas que promovieron esta idea mucho antes que yo, así que simplemente coincidió que nosotros la tomamos con Nico Kachanowski, que fue coautor, y justo cuando salimos con el libro, Javier Milei anunció su candidatura a presidencia y dijo que iba a dolarizar. Así que, de alguna manera, esa ola de... ¿Es posible que usted sea su ministro de Economía el día de mañana? Javier, lo que hemos hablado es que yo lo asesore con todos los temas relacionados con la dolarización. Nunca habíamos hablado de la posibilidad de ocupar la cartera de ministro de Economía por otras razones. Diría que ni siquiera tampoco es algo a lo que yo aspiraba. Mi principal interés, diría, es que la dolarización, si se hace en la Argentina, que se haga bien. Porque los detalles... ¿Qué es hacerla bien? Y hacerla bien implica tomar toda una serie de medidas para evitar que sea fácil de revertir. O sea, la idea de una dolarización es justamente que no nos pase como la convertibilidad. Que vengan un día y que después de habernos dicho que los depósitos eran intangibles y qué sé yo, dan vuelta a todo. Y hacen una especificación asimétrica. Y hacen alguna cosa rara. Con una motosierra, ¿no? Además, por ejemplo, Ecuador que hizo una dolarización, cuando vino Correa, un populista chavista del siglo XXI, la estructura del Banco Central y del sistema financiero le permitió a él hacer algo que supuestamente con una dolarización no se puede hacer, que es monetizar el déficit. Entonces, hay muchos detalles. Se puede hacer bien, se puede hacer más o menos y se puede hacer mal. Y yo creo, que estoy convencido que la dolarización es la alternativa que más chances de éxito nos ofrece para salir de este pantano en el cual estamos. Y creo que es esencial que su implementación se haga bien, que nosotros venimos estudiando el tema ya hace más de 2 años y hemos estudiado todas las experiencias y hemos hablado con la gente que lo ha hecho en otros países. Entonces, mi vocación... ¿En qué países se hizo? En este siglo hubo 3 países que dolarizaron. En general son países con problemas, porque la dolarización es una solución extrema. Es decir, le voy a hacer una analogía con el tema de la obesidad. Si usted tiene 10 o 12 kilos de más, puede aspirar a contratarse un personal trainer, hacer una dieta y lo va a bajar. Ahora, si usted tiene 50 kilos de más, eso probablemente no funcione. Lo que va a tener que hacer es un bypass gástrico. Entonces, los 3 países que hicieron la dolarización en este siglo fueron El Salvador, Ecuador y Zimbabue. Zimbabue y Ecuador lo hicieron porque era una solución a un problema de borde de hiperinflación. En el caso de Zimbabue, no borde. En Zimbabue la inflación era millones %, digamos. O sea, era una hiperinflación violenta. En el caso de Ecuador, una inflación que estaba más o menos en los niveles que estamos nosotros. Cuando dolariza Ecuador, la tasa de inflación mensual era 14,5%. Nosotros vamos camino a eso. Vamos camino a eso. Si nosotros no tuviéramos inflación, si nuestros políticos estuvieran en condiciones de vivir bajo la restricción presupuestaria, tendríamos una moneda sana. La razón por la que hablamos del dólar es porque el peso cada vez vale menos, y el peso cada vez vale menos porque el Banco Central utiliza la emisión para financiar. Los detractores dicen, y vamos a perder la soberanía monetaria. Pero vamos a depender del tesoro norteamericano. Bueno, eso es una tontería en 2 niveles. Primero, porque si la soberanía es el peso, la perdimos hace rato, ¿no? O sea, hace 20 años, o más, un poquito más de 20 años, un peso valía $1 y hoy estamos hablando de cerca de 800. O sea, cuando uno ya perdió la soberanía no se puede quejar, digamos. Y además, no es la soberanía porque los argentinos, hoy tienen los argentinos entre 5 y 6 veces más dólares que pesos. Los argentinos han elegido el dólar. No es que esto es una imposición. Es más, nuestra propuesta de dolarización, que es la que Javier Milei apoya, implica que los argentinos puedan seguir utilizando el peso si lo quieren, pero admitir que el dólar que tienen en los bolsillos, que tienen en la caja de seguridad, que tienen bajo el colchón, que esos dólares los van a poder usar para todas las transacciones. Supongamos que la dolarización sale el lunes. El lunes. Un trabajador gana, vamos a hacer 300.000 pesos, como mucho. Sí. ¿Y cuánto va a cobrar? Cuando ese trabajador va al chino... No va a cobrar 300.000 dólares. Cuando ese trabajador va al chino a comprar dólares, hoy lo está comprando a 7.50. No lo sé, o va a los arbolitos
de la calle Florida los que está comprando a 7.50. No es de los agraciados o afortunados que pueden comprar el dólar a 350. El trabajador argentino tiene que pagar el blue. No tiene acceso a esos dólares preferenciales. O hay un mecanismo que todos conocemos que básicamente elimina la posibilidad para la mayoría de la gente de comprar dólares al tipo de cambio preferencial. Con lo cual, la gente sabe lo que gana en dólares. El dólar que cuenta no es el dólar que dice el Banco Central. El dólar que cuenta es el dólar del que hablamos todos los días. Claro. Si no, no estaríamos hablando de dólar. La gente no es estúpida, la gente sabe perfectamente cuánto vale un dólar. Entonces, pero el cálculo correcto... Cuando dolariza, cuando el uno, lunes, cuando uno dolariza, cuando uno dolariza, tiene que dolarizar al tipo de cambio de mercado. Uno no puede dolarizar a un tipo de cambio. Porque le voy a dar un ejemplo. Porque uno tiene que dolarizar todos los depósitos de los bancos. Entonces, supóngase que la situación actual, que el dólar está a 7.50 y la semana anterior estuvo, digamos, a 600 y yo viniera y le dijera, Eduardo, mire, mañana vamos a dolarizar a 3.50. ¿Qué va a hacer la gente? La gente va a decir, pero si estaba a 600, 700 y esto me están dolarizando. Yo voy al banco ahora y saco todos los dólares, porque ahora me dolarizaron. O sea, yo ya no tengo en mi cuenta peso, ahora tengo dólares. Va a decir, pero estos idiotas se equivocaron, no hicieron bien los cálculos. Van a ir a los bancos, van a sacar sus dólares, van a decir, cuando explote voy a tener más. ¿Y están los dólares? Sí, por supuesto que están. Por supuesto que están. Pero además de estar en el esquema de dolarización que nosotros proponemos, que es totalmente gradual y que hay una confusión entre muchos economistas que no se han tomado el trabajo de estudiar el tema. Que no es al otro día que asume. Que uno no tiene que dolarizar de un día para el otro. Eso no es cómo funciona. Entonces, obviamente que hay dólares en la Argentina, porque hay que entender una cosa. Cuando uno dice que al Banco Central le faltan 10.000 millones de dólares, lo que está en definitiva diciendo es que al Estado argentino le faltan 10.000 millones de dólares. Claro. Porque el Banco Central tiene un único accionista, que es el Estado Nacional. Cuando nosotros hablamos del Banco Central, estamos hablando del Estado. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de las deudas del Banco Central, lo correcto es incluirlas dentro de las deudas del Estado. Porque si el Banco Central tiene deudas con los bancos y los bancos a su vez tienen una deuda con sus depositantes, no pagarle a los bancos es no pagarle a los depositantes. Y esa es una deuda genuina, porque el Banco Central, ¿qué hace? Se endeuda con los bancos y le presta al gobierno. Una de las deudas es las LELIQ. Las famosas LELIQ. Las 30.000 millones de dólares. Sí, hoy al dólar blue son más o menos entre 30 y 32.000, varía, digamos, según el día. Pero esa deuda la incurrió el Banco Central con el sistema financiero y se da vuelta y ¿qué hace? Extiende crédito al gobierno nacional a través de letras intransferibles o le adelanta transitorio o incluso le remite utilidades que no tiene, que es otra payasada. Entonces, siempre tenemos que entender que el Banco Central no es una especie de cajita mágica que funciona por su cuenta. Es el banco del Estado argentino y tiene un único accionista que es el Estado argentino. Willy. Emilio, un gusto. ¿Cómo andás? Hola, Willy. Hoy justo salió un tuit que me llamó la atención, ahora te lo ponemos en pantalla, de Mark Sobel, que es un ex tesoro norteamericano y ex representante ante el fondo, que seguramente lo leíste, Emilio. Que no lo había visto. Que la dolarización es el camino equivocado para la Argentina y que se debería, ahí paso al otro párrafo, se debería enfocar en el trabajo duro de estabilización y liberalización. ¿Qué opinas de esto? Creo que no entiende la realidad argentina y es muy típico de los norteamericanos de pensar 5 minutos sobre un problema y dar su opinión como si fuera la opinión terminante. La realidad de la dolarización es que la dolarización cumple no solo un papel macroeconómico en términos de asegurarte la estabilidad, que lo tenés que hacer, tenés que tener la estabilidad de precios, pero tiene un componente político muy importante. ¿Qué es lo que más le importa a la mayoría del electorado hoy? Que le elimines la inflación. La gente, lo que no entiende Mark Sobel es que la gente no te vota para que vos hagas reformas estructurales. La gente te vota si vos bajás la inflación. Lo votaron a Alfonsín en las elecciones de octubre del 85 porque bajó la inflación. Lo votaron a Menem porque bajó la inflación con el plan de convertibilidad. Entonces lo que hay que entender es que para hacer todas las cosas que dice este señor, que está muy bien que las diga, vos necesitas poder político y el poder político te lo dan los votos. Y los votos te lo va a dar si vos bajás la inflación. Entonces, hay un tema de, te diría, de secuencia y de velocidad de los cambios. Lo que plantea Sobel no tiene sentido, porque si vos no reducís la inflación, no vas a poder hacer ninguna reforma. Lo primero que tiene que hacer Javier Milei, si es que es elegido presidente, es bajar la inflación. Cualquiera. Hasta que no baje la inflación, Cualquiera. no puede dolarizar.
No, al revés. La dolarización es para justamente bajar la inflación. Es al Pero revés. usted La me dijo dolarización, lo que se necesita es eliminar la inflación. Yo le digo, si cualquiera O sea, que entre... usted dice que dolariza y mágicamente No, no hay desaparece magia. No la es inflación. magia. Cuando uno adopta la moneda del dólar, no es una cuestión de magia. La tasa de inflación converge rápidamente a la tasa de Estados Unidos. O sea, la dolarización es lo que permite, es más, yo le diría que si nosotros tenemos 16 meses para estabilizar, porque el que entra en diciembre del 2023, si para el 1 de mayo del 2025 no redujo la inflación, es muy probable que pierda las elecciones de octubre del 2025. Claro, Y de si medio pierde termo. las elecciones de octubre de 2025, todos los planes maravillosos que nos anunció que se iban a hacer, no se van a poder completar. Porque uno puede bajar la inflación relativamente rápido, en un plazo de 12 a 18 meses. Pero uno no puede hacer reformas estructurales en 12 a 18 meses. Para hacer reformas estructurales se necesita tiempo. Para bajar el gasto público hay que negociar presupuestos todos los años. Para que esos presupuestos se aprueben uno tiene que contar con mayorías y eso requiere Ahora, votos. una pregunta. Menem lo intentó 2 veces, ¿Qué cosa? dolarizar. Menem en el 99, yo Y diría en que la Estados gran... Unidos le dijeron que no. No es así la historia. Lo que sucedió es, primero, que era un año electoral. Y en ese momento, tanto el equipo económico de la Rúa como el equipo económico de Duhalde consideraban que la dolarización, primero la asociaban a Menem, que era un personaje del cual querían olvidarse y querían sacarlo de la escena política. Y segundo, no estaban, especialmente Duhalde, que ni siquiera estaba a favor de la convertibilidad, digamos, no estaban a favor de que la Argentina fuera por el camino de la dolarización. Pero yo diría que si hubiéramos ido por el camino de la dolarización en enero o el febrero del 99... Hoy no tendríamos estos problemas. tendríamos estos problemas. Y es más, le digo, si uno mide la inflación argentina desde el 1 de enero del 2002 hasta hoy, contra el dólar blue, la inflación fue 0. ¿Ok? Entonces, no es que la inflación hubiera sido 0 si hubiéramos dolarizado, pero lo que estoy remarcando es algo muy claro. O sea, si se dolariza el lunes, usted me dice que los trabajadores que ganan 300.000 van a ir a buscar $400 al banco. Hagamos el cálculo, digamos, al dólar blue. Y todos Lo los que le meses quiero van a cobrar enfatizar, Eduardo, es lo $400. siguiente. Primero tenemos que entender que el lunes no podríamos dolarizar, ¿ok? Porque hoy tenemos un cepo, Entonces, el primer paso antes de dolarizar es normalizar el mercado cambiario. Hay que liberar. O sea, lo mismo que hizo Macri cuando entró en diciembre del 2015. Este cepo es la muerte. Este cepo está destruyendo la economía argentina, está destruyendo el Eso Banco está Central, claro. está destruyendo El el Banco cepo Central. tampoco se puede sacar de un día para el otro. Sí, porque se si no, puede sacar de un día para el otro. no nos vamos a una hiper. Pero ya estamos en una hiper. ¿Usted consultó los precios, cómo Usted- variaron? No, eso, que no se consigue precio, eso es Bueno, así. por eso ya es indicativo. Mire, la hiper... O sea, para usted Yo- estamos en una hiper hoy. Le explico. Acá hay una discusión técnica. Cuando hablan los economistas de hiper, hay un estudio famoso que hizo un economista que se llama Philip Kagan, de la hiperinflación europea, donde dijo, 50 yo más. mido 50% más. Por Pero eso. Kagan dijo muy claro, esta es una decisión totalmente arbitraria que la decidí yo para este estudio. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa para definir si hay hiperinflación o no es la demanda de dinero. ¿Cómo se mueve la demanda de dinero? Y cuando la demanda de dinero se desvincula de la tasa de interés y el único factor que determina es las expectativas de inflación, ahí estamos en hiperinflación. Y las hiperinflaciones de América Latina de los 80, de los 90, demostraron que uno puede estar en un escenario hiperinflacionario mucho antes del 50% por mes. Entonces, aferrarnos a esta definición del 50, yo le diría que si nosotros llegamos al 15, 20% de hiperinflación, vamos a estar con la misma dinámica de demanda de dinero que tuviéramos 25, 30... Este 22% de devaluación, de un plumazo el lunes, Sí, ¿esto puede generar... obvio. Si usted se fija en la historia argentina, cuando tuvimos brotes hiperinflacionarios, febrero del 89, bueno, vamos a julio del 75 con el Rodrigazo. Febrero del 89, diciembre del 89, que la segunda hiperinflación del 89, que se produce ¿cuándo? Cuando Rapanelli devalúa el 10 de diciembre 50%. ¿Cuál es el problema de estos procesos? Que no hay devaluación controlada. Es muy difícil hacer una devaluación controlada cuando uno tiene una brecha de 100% y una tasa de inflación que ya está transitando al 7-8% mensual. Como ahora. Como ahora.
Entonces, fíjese usted que en enero del 89 la tasa de inflación mensual fue 8,9%. Y en julio fue 195% mensual. O sea que en 6 meses pasamos de transitar una inflación similar a esta a una hiper. No estoy sugiriendo, atento, que eso vaya a no pasar. estoy sugiriendo que eso va a pasar y ojalá que no ocurra, porque es una tragedia absoluta. Nadie puede desear una hiperinflación. La hiperinflación es tremenda y quienes más sufren son los que menos ganan. Totalmente. Los Entonces, con esta tasa de pobreza que tenemos, la hiperinflación es un problemón, es un problemazo. Porque de 50% de pobreza nos vamos al 60, 70. Y porque sí. esa gente que ya está al límite y que no llega y cobra un ingreso una vez por mes, cuando la inflación pasó del 6, 7, pasó al 15, esa gente va a tener un problemón. Entonces, es muy serio este problema que tenemos ahora. Y las hiperinflaciones tienen una característica, que hay un ingrediente que es un gobierno débil. Un gobierno débil que el público percibe como totalmente ineficaz e incompetente como para el tomar, de ahora, como el de ahora. Como el de ahora. Entonces, diría que el caldo que nos estamos, el cóctel que nos estamos armando ahora es un cóctel extremadamente peligroso. Ojalá puedan mantener la situación bajo control, pero si uno analiza lo que está pasando en los mercados de bienes, cuando uno pide precios, etcétera, es muy preocupante. O sea, lo que está ocurriendo. la herencia que podría llegar a recibir Milei si es presidente es tremenda. Puede ser, hay un escenario que no se puede descartar. Mire, los economistas el año pasado y hasta hace muy poco decían no hay riesgo de hiperinflación en la Argentina. Ahora sí hay riesgo de hiperinflación en la Argentina. Porque el tema de la hiperinflación en la Argentina que ocurre cuando el gobierno débil, incapaz de tomar las medidas correctas, tira la toalla con su política cambiaria. Y esto es lo que hizo este gobierno el lunes. Y ahora entra una dinámica un poquito más peligrosa con las LELIQs, porque el año pasado, por ejemplo, el Banco Central licuó, fíjense que el año pasado la tasa de interés que pagó por la LELIQ fue en promedio 57% y la tasa de inflación fue 94%. ¿Qué quiere decir? Que licuó prácticamente, yo hice un cálculo que más o menos entre 6 y 7% del PBI fue la licuación del LELIQs el año pasado. Pero si la tasa real de interés, es decir, la tasa menos la tasa de inflación, empieza a ser positiva, ahí empieza el efecto bola de nieve. Y ahí es mucho más preocupante. Eso es imparable. Guada. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Mencionaste el caso de Ecuador y me parece que es importante aclarar que si bien es una condición sine qua non bajar la inflación para atacar la pobreza, no alcanza solamente con bajar la inflación para bajar la pobreza, porque en Ecuador, de hecho, la dolarización bajó la inflación, pero no la pobreza. Sí, la pobreza bajó, tenés los datos equivocados, Guada. No, pero tiene un 27, a junio No, 2023 pero vos lo que tiene un tenés 27%. que medir es qué pasó. Vos lo que tenés que medir es qué había de pobreza antes de la Por dolarización. supuesto, pero sigue teniendo un 27% Pero de inflación. tiene una tasa de pobreza que es mucho menor que la Argentina. No, eso desde ya. Lo que hay que entender es algo, hay que desterrar. Me refiero a que las medidas que hay que tomar van más allá de solo dolarizar, porque hay mucha gente que lo toma como una solución mágica, cuando en realidad también hay que hacer otro tipo de reformas, porque la pobreza, si no, no va a bajar. Pasó con la convertibilidad, que dejó un 25% de desempleo, si bien es distinto a la dolarización, pero digamos, en algún momento se agotó el modelo, no se llevaron a cabo las reformas que había que llevar a cabo y terminó el gobierno de Menem con un 25% de desempleo. Sí, yo creo que no fue el gobierno de Menem el que terminó la convertibilidad, sino el de la Rúa. Pero lo que te diría es lo mismo que dije con respecto a lo que voy es eso. Menem no la terminó y justamente se fue de su gobierno con un 25% de desempleo por no haber podido revertir la convertibilidad. Déjame que te señale lo siguiente. Primero hay que desterrar la idea de que la dolarización es una bala de plata, como dice este señor, o como un atajo, o como un acto de magia. Eso no es el caso. La dolarización es algo que nos va a permitir, es condición necesaria, eliminar la inflación para poder avanzar con las reformas. Si no se baja la inflación, el gobierno va a ser incapaz de avanzar con las reformas. Sí. Entonces, es condición necesaria, pero no suficiente. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, viene alguien, dolariza, baja la inflación, y después dice, uy, bueno, ya está, bajó la inflación, no hagamos nada. Y sí, vamos a tener un problema. Nosotros en el libro hablamos específicamente de ese tema y llamamos eso el efecto de complacencia. Ahora, si vos tenés un candidato como Javier Milei, que ha dicho bien claro y que está comprometido con las reformas que hay que hacer para la Argentina, entonces la dolarización sirve. Si vos querés hacer una dolarización y después hacer las cosas mal, no te sirve. Por ejemplo, en Ecuador, ya que lo mencionás,
Hubo un populismo con Correa, hubo default. No es que la dolarización de repente te lleva al nirvana, no es el caso. La dolarización te permite hacer algo que es esencial, que es terminar con la inflación en un plazo relativamente rápido. Si vos no llegaste a abril del 2025 sin controlar la inflación, vas a perder las elecciones. Y si vos querías hacer tremendas reformas, no las vas a poder hacer porque te van a echar. Y si vos perdés las mayorías en octubre de 2025, el escenario es bastante difícil en la Argentina, ya lo sabemos. Paula. Sí, le quería preguntar justamente por eso, porque Milei habla de un plazo de 9 a 24 meses para realizar la dolarización, pero ¿desde qué momento? ¿Cuál es la meta temporal que tienen? Porque no es lo mismo aplicarlo en el primer año de gobierno que aplicarlo cuando ya se estén yendo, en caso de acceder a la Casa Rosada si la gente los vota. No, claramente hay que hacerlo lo más rápido posible. ¿Pero cuándo es lo más rápido posible? Lo más rápido posible depende de la pregunta que me hacía Eduardo hace unos minutos, es decir, ¿cómo llegamos a diciembre? No es lo mismo llegar a diciembre con una inflación de 7-8% que llegar con una inflación del 15-20%. Si estamos en un escenario de hiperinflación, vamos a tener que ir muy rápido a una dolarización porque tenemos que estabilizar la economía rápidamente. La hiperinflación es una tragedia, no podemos vivir en hiperinflación. Imagínese usted que si llegamos al mes de diciembre y estamos con inflaciones del 15 o el 20% mensual, esas inflaciones, esas tasas no se mantienen estables. El problema de la hiperinflación es que no es una situación en la que uno dice, bueno, me voy a quedar en esta tasa y la voy a poder mantener en 15-20% por 3 meses más. Cuando ocurre eso, generalmente la tasa sigue aumentando hasta que llega un momento que el gobierno dice, no, voy a hacer una reforma monetaria, porque hay que hacer una reforma monetaria, y anuncia un programa de ajuste fiscal creíble que implica que a lo largo del tiempo, es decir, en un periodo de tiempo determinado, se va a ajustar el gasto público, la presión impositiva, etcétera. Pero hay cuestiones de velocidades. Las reformas toman tiempo. La reforma monetaria tiene efecto instantáneo y esa es la diferencia, que uno puede bajar la inflación, eso le puede permitir a un gobierno después hacer las reformas, si es que está determinado a hacer las reformas. De vuelta, insisto, no tiene sentido y no tendría sentido encarar una dolarización en la Argentina sin un plan de reformas estructurales. Lo que no entiende este señor Sobel es que si no bajamos la inflación, ese programa de reformas estructurales no va a ser políticamente viable. Ese es el problema. Gracias, Emilio. Muy bueno esto de Ocampo acá. Quise dejar la entrevista entera porque la verdad que no tiene ningún tipo de desperdicio, explicando bien y didáctico cómo se va a hacer la dolarización, desmintiendo los mitos que hay respecto de la dolarización, todo este fantasma de no, porque Ecuador lo hizo mal, fue un desastre, cuando en realidad subieron, pero larguísimamente los salarios. Después esta cuestión de querer vender por parte del periodismo que la dolarización es la única solución, cuando Milei tiene 150.000 millones de reformas de fondo para cambiar la economía. La verdad que muy bien, gran participación de Emilio Ocampo, que está volando en todos lados, que está realmente en todos lados, que lo veo subido, está explotando realmente de vista. Seguramente este video también le vaya muy bien, porque la gente está muy interesada en aprender respecto de la dolarización. Porque a diferencia de como nos quiere vender el periodismo, el establishment, la gente sí escucha las propuestas de Milei. La gente sí quiere sentarse y entender qué va a hacer Javier Milei. Y los que no lo quieren también. Los que no lo quieren también están concentrados y escuchando. Porque lo ven al tipo con muchísimas chances de ser presidente. Entonces dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que está proponiendo. Vamos a ver qué es en profundidad la dolarización. Y aquí Emilio Ocampo le explica de excelente manera, muy bien realmente, para los que dicen que no se puede hacer, que es impracticable, que va a ser un desastre. Bueno, acá lo tienen, muchachos. Acá lo tienen. Rebatan eso, peléense con eso, con los datos, con la realidad. O bueno, sigan militando el dólar a 150.000 millones de pesos que vamos a terminar este año. Sigan militando la inflación interanual arriba del 150. Sigan militando eso. No hay problema. No hay problema. La sociedad ya se cansó de esto. La sociedad ya se cansó de este desastre económico y por eso le está prestando cada vez más atención a las propuestas de Milei. Por eso cada vez que Ocampo sale a hablar de la dolarización, y más aún ahora que Milei lo confirmó como parte de su equipo, la gente está prestando mucha atención, porque es lo que se viene, porque el próximo presidente tiene mucha chance de ser Javier Milei. Ya no es un sueño, ya no es una ilusión de que gobierna el liberalismo. Fue el candidato más votado y tiene muchas chances de seguir creciendo. Así que todos están con la lupa puesta y prestando atención a las propuestas de Milei.
y están viendo, mientras más las vea la gente, más va a ver que sí son practicables, a diferencia de como nos quiere vender el periodismo, y más va a seguir creciendo Javier Milei, el cual tiene muchas chances de ganar en primera vuelta. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta y lo compartas con todo el mundo. Hoy, después de largas transmisiones que hemos tenido de Milei en la tele, hoy vuelve el programa, hoy vuelve Breakpoint. Y bueno, muchas gracias a todos los que me han mandado mensajes por mi aparición ayer en C5N. Estuvo complejo debatir 5 contra 1, 6 contra 1 en un momento, 7 contra 1, sin que dejaran responder, sin poder interrumpir en ningún momento. Pero bueno, la verdad, muchas gracias por todos sus mensajes. Siempre se aprende, siempre se puede mejorar y seguiremos puliendo un montón de detalles para la próxima vez enfrentarlos con mucha más contundencia. Pero bueno, hoy, no sé si ahora por la tarde o por la noche, vamos a subir el video del cruce contra todos ahí en C5N. Fui hasta Mordor y me peleé con todos los orcos sabidos y por haber. Así que gracias a todos los que estuvieron mandando sus mensajes y buenos deseos. Y bueno, los que no lo pudieron ver, ya subiremos en estas horas la repetición aquí al canal.